Bueno, vamos a continuar viendo el presupuesto de las entidades locales. Habíamos visto en el vídeo anterior cuál es el procedimiento para elaborar y aprobar el presupuesto de las entidades locales. Entonces, una vez aprobado el presupuesto de las entidades locales y que entra en vigor, pues vamos a comenzar a ejecutar ese presupuesto, es decir, a gestionar ese presupuesto, tanto la parte de los ingresos como, sobre todo, la parte de los gastos. Porque lo que se regula cuando hablamos de ejecución de presupuesto es la ejecución del presupuesto de gastos. Esta ejecución del presupuesto de gastos está sujeto a unas normas que vienen contenidas en las que ya conocemos, es decir, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, sus artículos 183 a 193 y el Real Decreto 500, los artículos 52 a 78. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ejecución del presupuesto? Pues nos referimos tanto a ejecución de presupuesto de gastos como de presupuesto de ingresos. Si bien, como hemos dicho, la regulación contenida en estos artículos se refiere a la ejecución del presupuesto de gastos, puesto que ni una norma ni otra hacen referencia a la ejecución del presupuesto de ingresos, puesto que, como decíamos anteriormente, en el primer tema, el presupuesto de ingresos no deja de ser una mera previsión. Mera previsión, insisto, hecha con cierto rigor, ¿vale? Mientras que el presupuesto de gastos, los créditos que se consignan en el presupuesto de gastos van a tener carácter limitativo. Por tanto, cada vez que se quiere ejecutar un gasto, es decir, llevar a cabo un gasto de los que tenemos consignados en nuestro presupuesto, se va a abrir, como decimos aquí, un auténtico procedimiento administrativo. ¿Vale? Y es que cada fase de ejecución de ese presupuesto de gastos va a ir acompañada del correspondiente acuerdo o resolución del órgano competente para aprobar esa fase de ejecución del presupuesto de gastos, ¿vale? Bien, aunque los mencionados artículos, los del texto refundido y los del Real Decreto 500, son en general de carácter imperativo, en algunos aspectos permiten optar entre diferentes alternativas posibles, siempre que se regulen las bases de ejecución del presupuesto. Por ello, el artículo 53 del Real Decreto 500 establece lo siguiente: que las entidades locales establecerán en bases de ejecución del presupuesto las normas que regulan el procedimiento de ejecución de los presupuestos de gastos en el marco definido por las leyes y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del presente Real Decreto. ¿Vale? Es decir, como decíamos al hablar de las bases de ejecución del presupuesto, que va a ser una norma interna que se da a sí mismo la propia entidad local, pues para adaptar un poco esta normativa general, tanto del texto refundido como del Real Decreto 500, a las particularidades de la entidad local e intentar agilizar, en este caso, la gestión del presupuesto. Bien, pero esa regulación que haga las bases de ejecución del presupuesto siempre en el marco de lo que establece el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y el Real Decreto 500. Bien, pues comenzamos con lo que es propiamente ejecución de presupuesto de gastos. Luego veremos, aunque menos extenso, la ejecución del presupuesto de ingresos. Bien, la ejecución del presupuesto de gastos podemos definirlo como el conjunto de actuaciones administrativas tendentes a la realización del gasto público, ¿vale? Como decimos, cada fase de gasto, de ejecución del presupuesto de gastos, va a llevar aparejado un acuerdo de un órgano competente. Puede ser el pleno, puede ser el presidente de la entidad local, u otros órganos por delegación, concejal, junta de gobierno, pero siempre hay un acto administrativo, una resolución, un acuerdo aprobando esa fase de ejecución del presupuesto de gastos. El artículo 184 del texto refundido y el 52 del Real Decreto 500 distingue las siguientes fases de ejecución del presupuesto de gastos, ¿no? Y las llama así: autorización del gasto, que lo llamamos la fase A, ¿vale? Disposición o compromiso de gasto, la fase D, de disposición. Reconocimiento o liquidación de la obligación, es la fase O. Y la ordenación del pago, la fase P. Por tanto, en la ejecución de un gasto deben seguirse todas estas fases, aunque no es necesario que se desarrollen de forma sucesiva, pues las entidades locales podrán, a través de las bases de ejecución del presupuesto, abarcar en un solo acto administrativo
2 o más fases de ejecución, si así lo establece en los artículos 67 y 68 del Real Decreto 500. Dice, en un mismo acto administrativo un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos enumeradas en el artículo 52, pudiéndose dar los siguientes casos. Es decir, agrupar en un mismo acto administrativo la autorización y disposición de un gasto, o bien agrupar en un mismo acto administrativo la autorización, la disposición del gasto y el reconocimiento de la obligación. El acto administrativo que acumule 2 o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. Dice que las entidades locales deberán establecer en las bases de ejecución del presupuesto los supuestos en que, atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, se acumulen varias fases en un solo acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. Vale. Importante también, todas las fases de ejecución del gasto quedan sometidas a control interno a través de la función interventora que ejerce el interventor o interventora municipales, el departamento de intervención. Bueno, pues vamos a ver cada una de estas fases de la ejecución del presupuesto de gastos. Estas, ¿vale? Vamos a ir viendo una por una. La fase de autorización, la fase A, que llamamos, viene regulada en el artículo 54 del Real Decreto 500. La autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la entidad local. ¿Vale? Dice, es un acto decisorio de carácter interno, en virtud del cual el órgano competente decide la realización de un gasto cuya cuantía exacta puede no estar concretada. El interventor expedirá certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización del gasto y en ese momento se produce automáticamente la retención del crédito. Es decir, esta fase, ¿qué momento es? Pues es el momento en que la entidad local acuerda llevar a cabo un gasto de los que tiene consignado en su presupuesto, ¿no? Decide, por ejemplo, comprar un vehículo, ¿no?, para el almacén municipal. Bueno, pues ¿cuál será esta fase? Esta fase será el momento en la que se aprueba, por ejemplo, el pliego de condiciones para la adquisición de ese vehículo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que previamente a la autorización del gasto, el expediente debe ser fiscalizado por la intervención y comprobará que en el presupuesto de gastos existe una aplicación presupuestaria para la adquisición de ese vehículo y que el crédito consignado en esa partida es suficiente para comprar el vehículo que se describe en el pliego, ¿no? Entonces, si se dan esas circunstancias, pues el interventor expedirá ese certificado de existencia de crédito y automáticamente ya se bloquea el crédito de esa aplicación presupuestaria para realizar este gasto, ¿vale? Como decimos, esta fase, en este momento, pues la autorización puede ser por una cuantía cierta o aproximada, es decir, al elaborar el pliego el ayuntamiento estima pues que igual se va a gastar 20.000 euros en ese vehículo, pero puede que luego se gaste menos, ¿vale? Pero ya de momento retiene los 20.000 euros. Y de momento no tiene implicación con terceras personas, simplemente es un acto interno en el que el ayuntamiento acuerda realizar ese gasto, ¿vale? ¿Quién va a ser el órgano competente para autorizar el gasto? Para adoptar ese acuerdo de autorización del gasto. Pues dependerá del importe, ¿no? Puede ser el presidente o el pleno, ¿vale? Habrá que estar en función del importe, quién es competente en función de lo que establecen los artículos 21 y 34 de la Ley de Bases del Régimen Local. Las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio recogerán las delegaciones o desconcentraciones que en materia de autorización de gastos se hayan efectuado, ¿vale? Es decir, se pueden recoger en esas bases de ejecución, pues si la competencia es del alcalde, pues y es delegable, pues este lo pueda delegar
en un concejal o en la Junta de Gobierno, ¿vale? Bueno, pues una vez adoptado el acuerdo de autorización del gasto, se pasaría ya a la siguiente fase, la fase de compromiso de gasto, disposición o compromiso de gasto. Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe exactamente determinado, ¿vale? Aquí ya estamos fijando el importe que nos vamos a gastar. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceras personas, vinculando a la entidad local a la realización de un gasto concreto y determinado en su cuantía como en las condiciones de ejecución. Como hemos visto antes, puede realizarse individualmente o conjuntamente con la fase de autorización. La fiscalización del interventor aquí se va a dirigir a comprobar que el importe del gasto comprometido no excede del autorizado, ¿vale? Es decir, que si se ha autorizado un gasto de 20.000 euros para comprar el vehículo, ahora no podemos decir que nos vamos a gastar 25.000. Vale. Por seguir con el ejemplo del vehículo, ¿cuándo se produciría esta fase de compromiso, de disposición o compromiso del gasto? Pues en el momento en que ya se acuerda adjudicar ese contrato de suministro de un vehículo a una empresa en concreto. Entonces, en ese momento, bueno, ya se habría abierto anteriormente un proceso de licitación, las empresas interesadas hubieran presentado sus ofertas, entonces hay uno que ofrece la oferta en mejores condiciones para el ayuntamiento y va a suministrar el vehículo, pues no por los 20.000 euros que había presupuestado el ayuntamiento, sino que por 18.000, ¿no? Bueno, pues entonces el ayuntamiento decide adjudicar la compra de ese vehículo a esa empresa por 18.000 euros. Entonces ya se está determinando el importe exacto, y además ya es un acto administrativo con relevancia jurídica para terceros. Ya nos estamos comprometiendo con esa empresa que le vamos a comprar el vehículo, ¿vale? Bien, ¿quién es el órgano competente para adoptar este acuerdo de compromiso del gasto? Pues es el mismo que para la autorización, por lo que son de aplicación las mismas normas, ¿vale? Pues ya tenemos la autorización del gasto, la disposición o compromiso de gasto, es decir, ya tenemos adjudicado a quién vamos a comprar ese vehículo y por el importe exacto. La siguiente fase sería la fase O de reconocimiento o liquidación de la obligación. ¿Qué nos dice el Real Decreto 500? Dice, el reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad, es decir, contra el ayuntamiento, contra la diputación, derivado de un gasto autorizado y comprometido. Previamente al reconocimiento de las obligaciones, habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Es decir, en la administración pública rige el principio de servicio realizado, de forma que no puede reconocerse acreedores hasta que estos realicen su prestación y se reconozca la misma previa acreditación documental ante el órgano competente, ¿vale? Las entidades locales establecerán en sus bases de ejecución del presupuesto cómo acreditar ante el órgano competente que se ha cumplido con esa prestación y por lo tanto que se puede reconocer la obligación, ¿vale? Igualmente se establecerá la forma en que los perceptores de subvenciones acreditarán el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y justificarán la aplicación de los fondos recibidos. Bien, continuamos con el ejemplo del vehículo, ¿no? ¿Cuándo se producirá la fase de reconocimiento de la obligación? Pues el reconocimiento de la obligación, como decimos aquí, rige en la administración el principio de servicio realizado. No podremos reconocer la obligación hasta que la empresa a la que hemos dicho que vamos a comprar el vehículo nos entregue físicamente el vehículo y nos presente la correspondiente factura. Entonces, pues la persona que se designe en la entidad local comprobará que el vehículo se ha entregado con las condiciones que se establecieron en el pliego de condiciones, ¿no? Y los servicios económicos comprobarán que la factura que presenta esa empresa pues se ajusta al presupuesto que fue aprobado y por el que fue adjudicado la compra del vehículo. Entonces, una vez realizadas esas comprobaciones, ya se puede dictar el acto por el que se reconoce la obligación, ¿vale? Entonces ya esa tercera persona
¿Mm? Tiene un crédito exigible al ayuntamiento, ¿vale? ¿Quién es el órgano competente para el reconocimiento de la obligación? Nos dice la Ley de Haciendas Locales que corresponde al presidente de la entidad local el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos. Las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio recogerán posibles delegaciones o desconcentraciones en materia de reconocimiento de obligaciones, ¿vale? Entonces, con esta fase finalizaría el procedimiento de ejecución del gasto y se inicia el procedimiento de pago, ¿vale? Por eso son estas, o hasta estas tres fases, las que se permite agruparlas en un único acto administrativo. Porque aquí finaliza, como decimos, la ejecución del gasto propiamente dicho y se inicia el procedimiento de pago. Vale, pues pasamos a la siguiente fase, la fase P, la ordenación del pago. La ordenación del pago es simplemente eso, un acto por el cual el ordenador de pagos, que generalmente será el alcalde, en base a una obligación previamente reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la tesorería de la entidad local. El acto administrativo de ordenación de pago puede realizarse de forma individual o bien de forma conjunta, ¿no? Que incluya pues, una serie de órdenes de pago. En este caso, las relaciones de órdenes de pago recogerán como mínimo, para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, el importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicación presupuestaria a que deba imputarse esa operación, ese gasto, ¿no? El órgano competente, como decimos, competirá al presidente de la entidad local las funciones de ordenación de pagos, pudiendo igualmente delegarse, ¿no? Podrá delegarlo, por ejemplo, pues en un concejal. Y por último, llegaríamos a la última fase ya que sería el pago material. Ya está ordenado el pago, pues es el pago material, es decir, la salida de fondos de la entidad local. Esta salida de fondos, la salida material de fondos, puede realizarse mediante transferencias o cheques, firmados siempre por estas tres personas, el alcalde o presidente de la entidad local, el interventor y el tesorero. ¿Vale? También es posible, decimos aquí, el pago con dinero de la caja de efectivo. Bueno, pero sería siempre en las condiciones que establezcan las bases de ejecución del presupuesto y para cantidades pequeñas. También es posible, decimos, el pago en formalización, que serían aquellos pagos o cancelación de obligaciones sin que exista una salida material de fondos. Por ejemplo, mediante la compensación de la obligación de pago con un derecho reconocido frente al mismo tercero. Imaginaros que al que hemos comprado el vehículo, pues tiene que pagar una serie de impuestos al ayuntamiento. Bueno, pues entonces solicita la compensación, ¿no? De ese pago que hay que hacerle, pues que se le compense con sus impuestos, con los impuestos que debe. Pues en vez de pagarle los 20.000 euros del coche, pues se le pagaría los 20.000 menos la cantidad que adeuda al ayuntamiento. Vale. Bien, pues hasta aquí lo que sería la ejecución del presupuesto de gastos. Continuamos ahora con la ejecución del presupuesto de ingresos. Ya hemos comentado antes, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en materia de gastos, ni el texto refundido ni el Real Decreto 500 se ocupan de la ejecución del presupuesto de ingresos, toda vez que constituyen meras previsiones y no tienen el carácter limitativo de los gastos. No obstante, podemos distinguir las siguientes fases en la ejecución del presupuesto de ingresos: compromiso de ingresos, reconocimiento de derechos, cobro o recaudación, ¿vale? El compromiso de ingresos, bueno, a él sí que se refiere el artículo 45 del Real Decreto 500 y dice que el compromiso firme de ingreso es el acto por el que cualquiera entes o personas públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la entidad local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado, de forma pura o condicionada. El compromiso es, por tanto, un acto por el que una persona se compromete a financiar un gasto determinado. Por ejemplo, cuando una comunidad autónoma, ponemos aquí ese ejemplo, concede una subvención, se firma un convenio por el que una administración se compromete a financiar una obra o un determinado servicio, ¿no? El compromiso de ingresos es una fase que puede o no producirse en la gestión del presupuesto. Lo más habitual es que el procedimiento de gestión comience directamente con la siguiente fase, que es el reconocimiento del derecho. Bien, pero puede existir ese compromiso de ingreso, sobre todo lo que decimos. En el caso de subvenciones o dinero que se vaya a percibir de otras administraciones, cuando hay un convenio de por medio, ¿no?
la firma de ese convenio, pues hay un compromiso de ingreso. Bien, pero la fase importante es esta, el reconocimiento de derechos. Se produce en el momento en que la entidad local puede exigir jurídicamente una determinada cantidad. Bien, imaginaros en este momento, ¿no? Cuando nosotros podemos reconocer eso, o prever un compromiso de ingresos, ¿no? Recoger un compromiso de ingresos a la hora de ejecutar el presupuesto de ingresos. Pero no significa nada, porque imaginaros que firmamos un convenio con la Junta de Castilla y León que nos va a dar una subvención para financiar una determinada actividad. Vale, firmamos el convenio, hay un compromiso de ingreso de la Junta hacia el Ayuntamiento, pero si el Ayuntamiento luego no cumple con las condiciones que se marcaban en esa subvención, pues de nada sirve haber reconocido ese compromiso de ingreso, porque no se va a hacer efectivo, ¿no? Bien, sin embargo, en el reconocimiento del derecho, aquí ya sí que la entidad local va a reconocer ese derecho cuando puede exigir jurídicamente esa determinada cantidad de dinero. Es decir, cuando en virtud de un acto administrativo y por aplicación de normas legales y reglamentarias se concreta ya en una cantidad líquida el importe de la obligación impuesta a un tercero. Bien, el reconocimiento del derecho se produce, por ejemplo, cuando se aprueba un padrón o lista cobratoria de algunos impuestos, ¿no? El impuesto de bienes inmuebles, o de actividades económicas, etc. O cuando se liquida una tasa, cuando se impone una multa. En esos momentos se puede reconocer el derecho. Y se puede efectuar ese reconocimiento del derecho en dos momentos diferentes, en relación con el momento en que se va a cobrar. Reconocimiento del derecho previamente al cobro o reconocimiento del derecho simultáneamente al cobro. En función de esto, podemos hablar de diversos mecanismos previstos en el proceso de la liquidación de los derechos de cobro. Y así hablamos de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. Tienen esta consideración las liquidaciones que se practican por la Administración en general de forma individual, siendo necesario para su cobro la previa notificación expresa al sujeto pasivo. Por ejemplo, una persona decide hacer una obra, ¿no? Construirse una casa. Entonces, el ayuntamiento en el que va a realizarse esa obra tiene establecido el impuesto sobre construcciones. Pues bien, el contribuyente en este caso, o lo que hará el ayuntamiento, será aprobar una liquidación de impuesto de construcciones contra ese contribuyente, ¿no? Entonces, en el momento en que se dicta el acto administrativo por el cual el alcalde o bien el concejal aprueba esa liquidación, cuando se dicta ese acto administrativo se va a reconocer en la contabilidad, se va a reconocer un derecho, ¿vale? Luego, ¿qué hará la entidad local? Pues notificará esa liquidación al contribuyente y le dará un plazo para pagar. Y posteriormente, pues pagará, ¿vale? Esas son las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. Tenemos también liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, que sería el caso de impuestos que se gestionan a través de un padrón. Por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles. Aquí, en el impuesto de bienes inmuebles, lo que se hace habitualmente es, como decimos ahí, cobrarlo a través de un padrón. Entonces, hay un acto administrativo, también normalmente del alcalde, en el que se aprueba ese padrón. Es decir, el padrón es una lista en la que están incluidos todos los contribuyentes de ese impuesto, del impuesto de bienes inmuebles, por el importe que tiene que abonar por ese concepto. Entonces, en el momento que se aprueba ese padrón, que se dicta ese acto administrativo, se va a reconocer el derecho a recibir esos ingresos. Y luego los ingresos pues se irán produciendo poco a poco a lo largo del periodo voluntario de pago. ¿Vale? Pero aquí habría una diferencia temporal entre el momento en que se reconoce el derecho y en que se produce el ingreso en la tesorería de la entidad local. Sin embargo, tenemos las autoliquidaciones, que tienen esta consideración, las autoliquidaciones realizadas por el sujeto pasivo, en las que además del propio acto de declaración se cuantifica el importe de la deuda y se realiza el ingreso de la misma, ¿vale? Entonces, en este momento se produce al mismo tiempo tanto el reconocimiento del derecho como el ingreso.
¿vale? Bueno, pues veíamos esta fase de reconocimiento del derecho, cuando se puede producir, y luego la última fase del procedimiento de ejecución del presupuesto de ingresos sería ya el cobro, ¿no? Con la entrada material de fondos. O virtual, decimos aquí, cuando había una compensación, entrada de fondos en la tesorería municipal. Bien, pues hasta aquí la ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos. Pues bueno, pues por seguir con el orden cronológico de la vida del presupuesto, hemos visto la aprobación, hemos visto la ejecución que se llevará a cabo a lo largo de todo el año y ya para finalizar la vida del presupuesto vamos a explicar la liquidación del presupuesto. Que la liquidación del presupuesto se producirá a 31 de diciembre del año natural correspondiente. Bien, decimos que la liquidación del presupuesto comprende el conjunto de operaciones que se realizan al término de su vigencia, con objeto de analizar el grado de realización del presupuesto por comparación entre los créditos aprobados y los realmente gastados, y los ingresos previstos y los realizados. Además, se determinan las magnitudes básicas para la medición del saneamiento financiero de la entidad local. Es decir, son una serie de actuaciones que se llevan a cabo pues, para ver eso, es decir, en qué medida se ha ejecutado el presupuesto de gastos, si nos hemos gastado todo lo que teníamos intención de gastar, si nos hemos gastado más, menos, los ingresos cómo se han ejecutado. Bien. Y luego al final, como decimos, pues se calculan una serie de magnitudes que nos van a dar una idea de la situación financiera de la entidad local. Bien, el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente. Decíamos, uno de los principios del presupuesto era el principio de anualidad. La vigencia del presupuesto era del 1 de enero al 31 de diciembre, coincidiendo con el año natural. Bien, pues el 31 de diciembre se liquida. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente. Es decir, la liquidación del presupuesto que se ejecute a lo largo del año de este año 2020, pues deberá confeccionarse esa liquidación antes del 1 de marzo del año 2021. Será el alcalde o presidente de la entidad local el competente para aprobar la liquidación, previo informe del interventor, y dará cuenta al pleno, ¿vale? Esto es importante. Quien aprueba la liquidación del presupuesto es el alcalde o presidente de la entidad local. Al pleno únicamente se le da cuenta de esa aprobación, dice en la primera sesión que se celebre, y se remitirá copia a la comunidad autónoma y a la Administración General del Estado antes de finalizar el mes de marzo, ¿vale? Un párrafo que os pongo aquí que es importante tener en cuenta, dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, os menciono la ley pero sin más, el cumplimiento de la obligación de remisión de la liquidación será, el incumplimiento de la obligación de remisión de la liquidación será penalizado con la retención de las cantidades mensuales de participación en tributos del Estado que le corresponda recibir al ayuntamiento hasta que se produzca dicha remisión. Vale. Bien, la liquidación, como decíamos, informa sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto y pondrá de manifiesto respecto del presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. Recordad un poco cómo era esa estructura del presupuesto. Veíamos que estaba todas las aplicaciones presupuestarias. Bueno, pues con la liquidación, para cada una de esas aplicaciones presupuestarias nos va a dar todo este grado de detalle. Los créditos iniciales, si ha habido modificaciones, puede que no. Los créditos definitivos, que serán los iniciales, más menos su modificación. De esos créditos definitivos, los que se han autorizado, los que se han comprometido, las obligaciones reconocidas. De esas obligaciones reconocidas, los pagos ordenados. Y de esos pagos ordenados, los pagos realizados.
como decimos, consisten en analizar el grado de realización del presupuesto por comparación entre créditos asignados y gastados. Y teniendo en cuenta que aquellos gastos no afectados al cumplimiento de obligaciones, es decir, los remanentes, quedan anulados, ¿vale? Es decir, ¿qué eran esos remanentes? Pues era la diferencia, es decir, son créditos definitivos, créditos que se han consignado en el presupuesto, pero que no ha llegado a reconocerse la obligación. Para esos créditos definitivos que no ha llegado a reconocerse la obligación, van a quedar anulados a final de año, ¿eh? Hay excepciones que está relacionado con la incorporación de remanentes, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Y respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, para cada aplicación presupuestaria de ingresos, ¿qué va a recoger la liquidación? Las previsiones iniciales, sus modificaciones, que también las puede haber, y en consecuencia las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos, ¿vale? También se pueden anular. Podemos reconocer derechos, pero también se pueden anular. Es decir, hacemos esa liquidación de impuestos de construcciones de la que hablábamos antes. Imaginaros que se hace esa liquidación, pero el contribuyente la recurre, bueno, y finalmente el ayuntamiento se da cuenta de que ha cometido un error y que no debería haberle liquidado el impuesto de construcciones. Bueno, pues se aprobó esa liquidación, como no debería haberse liquidado, pues se anula y punto. Bien, entonces, como consecuencia de la liquidación del presupuesto, deberán determinarse las siguientes magnitudes. Bien, aquí os enumero un poco estos indicadores que se calculan con la liquidación del presupuesto y os explico un poco su contenido. Pero bueno, simplemente que conozcáis su contenido y demás. No vamos a entrar en más detalle porque esto sería para una explicación muy amplia y detallada. ¿Vale? Que os quede esto claro. Bien. Entonces deben determinarse las siguientes magnitudes a la hora de liquidar el presupuesto. Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. El resultado presupuestario, los remanentes de crédito y el remanente de tesorería. Esas 5 magnitudes son las que se deben calcular al final del ejercicio y al liquidar el presupuesto. ¿Qué nos va a decir cada una de ellas? Bien. Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. Bueno, pues podemos imaginar lo que es, ¿no? Estará constituido por derechos liquidados, es decir, cuando hablamos de derechos liquidados ahora estamos hablando de ingresos, ingresos liquidados durante el ejercicio, pero que están pendientes de cobro a 31 de diciembre, ¿vale? Imaginaros ese impuesto de construcciones que hemos liquidado, hemos reconocido un derecho, ¿no? Se lo hemos notificado al señor, pero llega el 31 de diciembre y el contribuyente no ha pagado ese impuesto, ¿vale? En nuestra contabilidad quedará un derecho reconocido pendiente de cobro. Bueno, pues no pasa nada, ahí queda nuestra contabilidad al año siguiente. Si está en periodo voluntario lo pagará o si no se intentará el cobro por la vía de apremio. Bien, pero quedarán o se recogerán los derechos liquidados durante el ejercicio pendientes de cobro, pero puede que haya aún derechos liquidados pendientes de cobro de ejercicios anteriores, ¿vale? Pues unos y otros forman este concepto, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, ¿vale? Que estará constituido, pues por lo mismo, obligaciones reconocidas durante el ejercicio que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de este ejercicio o incluso obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que a 31 de diciembre del año que estamos liquidando el presupuesto aún no se han pagado. Bueno, esto es poco habitual. Sí que es habitual que existan derechos liquidados pendientes de cobro de ejercicios antiguos, pero obligaciones reconocidas pendientes de pago con una antigüedad superior a un año, pues prácticamente no existen o no deberían existir. Bien, entonces, ¿cuáles son estas obligaciones reconocidas pendientes de pago? Son esos gastos que han llegado a la fase O, al reconocimiento de obligación, pero no se ha efectuado el pago material, ¿vale? Decimos, reconocidas pendientes de pago a 31, y esté o no ordenado su pago. Puede incluso que hayamos hecho la fase P de ordenación del pago, pero no se haya pagado. Imaginaros ese ejemplo del coche. La empresa nos suministra el vehículo en el mes de diciembre
del año 2019, pero bueno, pues en lo que, es decir, nos suministra el vehículo en diciembre, se comprueba que el vehículo es correcto, que la factura es correcta, se reconoce la obligación a favor de esa empresa. Sin embargo, bueno, pues ya estamos cerrando el año y no se va a poder pagar esa factura. Esa factura se pagará en enero del año siguiente. Pues ¿qué pasa? Que a 31 de diciembre, cuando liquidemos el presupuesto, habrá una obligación pendiente de pago. Ya está. Bueno, derechos y obligaciones pendientes al 31 de diciembre integran a partir del 1 de enero del año siguiente al de la liquidación la agrupación de presupuestos cerrados y quedarán a cargo de la tesorería local, ¿vale? Ya pasan a la tesorería, es decir, esa obligación pendiente de pago pasa a la tesorería y la tesorería en el ejercicio siguiente pues lo pagará. Y lo mismo con los derechos pendientes de cobro. Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre pasan a la tesorería y se encargará de su cobro a través de los servicios de recaudación. Otra magnitud que se va a poner de manifiesto con la liquidación del presupuesto es el resultado presupuestario del ejercicio. ¿Qué es esta magnitud? Es la diferencia entre la totalidad de derechos presupuestarios liquidados netos en el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas netas en el mismo periodo. En definitiva, la diferencia entre derechos reconocidos, el presupuesto de ingreso, es decir, ingresos que han llegado a esa fase de reconocimiento del derecho, derechos reconocidos netos, es decir, descontando aquellos derechos que pudieran haberse anulado, menos obligaciones reconocidas, es decir, menos los gastos que han llegado a esa fase O, a la fase del reconocimiento de la obligación. Esa magnitud se le llama resultado presupuestario y pone de manifiesto en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el periodo han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios. Puede ser positivo, hablaremos de superávit, si estos derechos reconocidos han sido superiores a las obligaciones reconocidas, o hablaríamos de déficit si el resultado de esta operación es negativa. Bueno, sobre esta magnitud se hacen una serie de ajustes con el fin de que la información proporcionada no se vea desvirtuada, pero no vamos a entrar en ello. Otra magnitud que se pone de manifiesto, los remanentes de crédito. ¿Qué son los remanentes de crédito? El saldo de los créditos definitivos no afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas. En definitiva, lo decíamos antes así brevemente, todo lo que no ha sido efectivamente gastado, es decir, todo gasto que no ha llegado a la fase O. Sería esta magnitud. Los remanentes de crédito son los créditos definitivos, es decir, la diferencia entre lo que tenemos consignado en una partida presupuestaria menos la obligación reconocida, es decir, todo lo que no ha llegado a esa fase O. Esos serían los remanentes de crédito, que la regla general nos dice que a final de año, a 31 de diciembre, deben anularse. Sin embargo, hay una serie de excepciones establecidas por la ley que permiten que ciertos remanentes de crédito puedan incorporarse al presupuesto siguiente para gastarse en el presupuesto siguiente, ¿vale? Y la última magnitud que se va a poner de manifiesto con la liquidación del presupuesto es el remanente de tesorería. ¿Qué es esta magnitud, el remanente de tesorería? Pues se obtiene de sumar los derechos pendientes de cobro, todos los que hay a 31 de diciembre, los de este año y los de años atrás, sumado a los fondos líquidos, es decir, el dinero líquido que tiene en cuentas corrientes la entidad local, y restar a la suma de esas dos magnitudes las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, como decimos ahí, todo referido a 31 de diciembre y correspondiente tanto al ejercicio corriente como a anteriores, tanto a operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Es decir, lo que mide es la posición prevista de liquidez o iliquidez de la entidad local. Mide un poco, bueno, lo que decimos ahí, una situación prevista de liquidez, porque no es solo dinero líquido, sino también tiene derechos reconocidos, que hay una expectativa de que se conviertan en dinero líquido. Y también le quita las obligaciones pendientes de pago, es decir, que son cantidades que tendrán que pagarse en un futuro, ¿no? Entonces nos da un poco esa idea de la liquidez, de la situación de liquidez del ayuntamiento.
Aquí pues se le hacen una serie de ajustes también. A esa cantidad se le restan los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación, bien de forma individualizada o aplicando un porcentaje según su antigüedad. Es decir, puede que dentro de esta magnitud de los derechos pendientes de cobro, pues haya derechos pendientes de cobro ya muy antiguos, no de 4 años o más. Ya si no se han cobrado en 4 años, es difícil que se puedan cobrar, aunque siguen estando ahí en la contabilidad. Bueno, pues para no desvirtuar esta magnitud del remanente de tesorería, lo que se hace es restar esa cantidad de los derechos que se les llama de difícil recaudación o imposible recaudación. Vale, entonces el remanente así calculado es el remanente de tesorería total. Lo que pasa es que este remanente de tesorería total se puede desglosar y calcular el remanente de tesorería para gastos generales y el remanente de tesorería afectado. Bueno, esto os lo voy a explicar un poquito sin entrar en detalle. Espero que entendáis la idea, pero bueno, no es lo más importante del tema, ¿vale? Dice, si existen gastos con financiación afectada, se calculará el remanente de tesorería afectado. El remanente de tesorería afectado estará constituido por desviaciones de financiación positivas acumuladas que para ese gasto afectado se produzca a fin de ejercicio, es decir, el exceso de financiación acumulado recibido hasta la fecha, afectado a un gasto y por tanto será un recurso para financiar la incorporación de remanentes de crédito. Vale. No voy a entrar mucho en esto porque esto tiene que ver con incorporación de remanentes y demás. Pero por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para intentar explicarlo. Un gasto con financiación afectada. ¿Qué sería un gasto con financiación afectada? Bueno, pues imaginaros que el ayuntamiento, una entidad local, quiere adquirir, o bueno, mejor dicho, quiere construir una piscina municipal y para ello va a pedir un préstamo a un banco, ¿no? En su estado de ingresos tendrá previsto en el capítulo 9 un pasivo financiero que será el préstamo y en su capítulo 6 de inversiones, su capítulo 6 de gastos, de inversiones reales, tendrá previsto ese gasto. Vale, estamos en el año 2019, ¿no? En el presupuesto de 2019. La entidad local realiza los trámites para contratar el préstamo y recibe el préstamo. Por ejemplo, imaginaros un préstamo de 2 millones de euros, ¿no? Reconoce el derecho en su presupuesto de ingresos y recibe el dinero del préstamo, es decir, el ingreso efectivo en la tesorería. Sin embargo, bueno, pues las obras de la piscina van un poco lentas en el año 2019 y al finalizar el año 2019, pues la piscina no se ha concluido. ¿Qué ocurre? Bueno, eso es un gasto con financiación afectada porque tiene un ingreso afectado a ese gasto, un ingreso específico, ¿vale? El ritmo de ejecución del ingreso y del gasto ha sido diferente. Por un lado hemos recibido el ingreso del préstamo, pero no hemos ejecutado todo el gasto de la piscina. Teníamos previsto gastarnos 2 millones de euros de la piscina, solo hemos hecho obra por 500.000. ¿Vale? Entonces, hay 1 millón de euros, 1,5 millones de euros, la diferencia entre los 2 millones que hemos recibido del préstamo y los 500.000 de gasto que hemos hecho, ¿no? Que eso forma el remanente de tesorería afectado. ¿Vale? Ese sería el concepto de remanente de tesorería afectado. ¿Vale? Entonces, cuando se producen este tipo de situaciones, ese remanente de tesorería total se divide en dos. Remanente de tesorería afectado, que estaría formado por estas desviaciones de financiación que llamamos, ¿no? Hay una desviación de financiación positiva porque hemos recibido más dinero, hemos reconocido más derecho que las obligaciones, ¿no? Bien, y la diferencia con el remanente de tesorería total sería el remanente de tesorería para gastos generales. Bueno, el remanente de tesorería para gastos generales positivo es un recurso para la financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto, entre ellas la incorporación de remanentes de crédito. Lo mismo, que lo sepáis, pero que tampoco vamos a entrar al detalle. ¿Qué ocurre si el remanente de tesorería fuese negativo? Pues también os menciono aquí las medidas que tendría que adoptar el ayuntamiento, simplemente porque las tengáis en cuenta. Dice, deberá adoptar alguna de las siguientes medidas previstas en el artículo 193 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Reducir gastos del nuevo presupuesto en cuantía equivalente al déficit producido. Si esto no fuera posible, podrá concertar una operación de crédito por ese importe.
o en su defecto deberá aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con superávit inicial por importe equivalente o superior al de dicho déficit, es decir, con más ingresos que gastos. Bueno, pues hasta aquí este segundo tema referido al presupuesto de las entidades locales. Así que, nada, espero que os haya resultado útil la explicación y nada, pues nos vemos en el siguiente tema. Venga, muchas gracias y hasta otro día.